Durante meses, todos en el barrio pensaron que aquel anciano estaba perdiendo la razón. Lo veían cada mañana sentado en el mismo banco del parque, moviendo los labios lentamente, haciendo pausas, como si escuchara respuestas que nadie más podía oír. Algunos evitaban mirarlo, otros lo observaban con lástima, y unos pocos simplemente lo ignoraban, como si fuera parte del paisaje, como los árboles viejos o las bancas gastadas por el tiempo. Pero lo que nadie sabía era que esas conversaciones silenciosas no eran señales de locura, sino de una conexión que muy pocos llegan a comprender. Una forma de hablar que no necesita respuestas en voz alta para sentirse escuchada. Y fue un joven, de manera completamente inesperada, quien terminaría descubriendo que detrás de ese aparente silencio había una de las conversaciones más profundas que alguien puede tener en la vida. Don Ernesto tenía 78 años, y una rutina que parecía no haber cambiado en décadas, como si el tiempo hubiera decidido avanzar a su alrededor, pero no dentro de él. Se despertaba todos los días, antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba cubierto de ese tono gris que anuncia la llegada del día, y se tomaba unos minutos en la cama antes de levantarse, no por pereza, sino porque le gustaba escuchar el silencio de la casa. Era un silencio distinto al de la noche, uno que no pesaba, sino que acompañaba. Vivía solo desde hacía varios años, en una casa pequeña que había compartido con su esposa Clara durante gran parte de su vida. Desde que ella falleció, la casa no cambió demasiado en apariencia, pero sí en sensación. Todo seguía en su lugar. Las fotos, los muebles, las cortinas, ligeramente descoloridas por el sol, pero había algo en el ambiente que solo se puede percibir cuando uno ha vivido lo suficiente como para notar esas diferencias invisibles. Después de levantarse, Ernesto preparaba café con una precisión milimétrica, medía la cantidad exacta, esperaba el tiempo necesario y servía 2 tazas. Una la bebía él, la otra la dejaba sobre la mesa, frente a la silla vacía. No era un gesto triste ni dramático, era simplemente una forma de continuar algo que nunca sintió que debía terminar. A veces hablaba en voz baja, mientras tomaba el café, como si compartiera pensamientos que ya no necesitaban respuesta. Luego de desayunar, se vestía con calma, siempre con ropa sencilla, pero ordenada, y salía a caminar hacia el parque, que quedaba a unas pocas cuadras de su casa. Ese parque no tenía nada extraordinario, pero para Ernesto era suficiente. Había árboles grandes que daban sombra, un camino de tierra que crujía bajo los pasos, y algunas bancas donde solían sentarse los mismos rostros de siempre. Sin embargo, Ernesto no se mezclaba mucho con los demás. Saludaba con una leve inclinación de cabeza, pero no se quedaba a conversar. Caminaba directamente hacia su banco, el mismo de todos los días, y se sentaba mirando hacia un punto que parecía no cambiar nunca. Era ahí donde comenzaba lo que los demás no entendían. Al principio, nadie le prestó demasiada atención. En un barrio donde todos tienen sus propias preocupaciones, un anciano hablando solo no era lo más extraño que podía verse. Pero con el paso de los días, la repetición de esa escena comenzó a llamar la atención. Ernesto no solo movía los labios, sino que hacía pausas, asentía ligeramente con la cabeza, e incluso, en ocasiones, sonreía con una suavidad que contrastaba con la imagen que los demás tenían de él. Los niños comenzaron a mirarlo con curiosidad. Algunos se acercaban lo suficiente como para observarlo de cerca, pero sin atreverse a interrumpir. Los adultos, en cambio, empezaron a construir sus propias conclusiones. Debe estar solo, decían algunos. Ya no está bien de la cabeza, murmuraban otros.
y aunque nadie lo decía directamente frente a él, la forma en que lo miraban empezó a cambiar. Don Ernesto, sin embargo, no parecía darse cuenta, o, si lo hacía, no le daba importancia. Continuaba con su rutina, cada mañana, sin falta. Había algo en esa constancia que no respondía a la costumbre, sino a una necesidad más profunda, como si ese momento del día fuera el eje alrededor del cual giraba todo lo demás. Fue en ese contexto que apareció Martín, un joven de 26 años, que había regresado al barrio después de varios años viviendo en otra ciudad. Su regreso no fue exactamente por decisión propia, sino más bien por circunstancias que no había logrado controlar del todo. Había perdido su empleo, su relación había terminado de forma abrupta, y lo que en algún momento había sido un plan claro para su vida, ahora parecía una serie de intentos fallidos. Martín no estaba acostumbrado al ritmo del barrio. Todo le parecía demasiado lento, demasiado silencioso, como si el tiempo ahí se moviera de una forma distinta. Al principio, salía a caminar sin un rumbo claro, más por escapar de sus propios pensamientos que por disfrutar del entorno. Fue en una de esas caminatas cuando vio por primera vez a don Ernesto en el parque. No le dio importancia en ese momento. Solo notó la escena de forma superficial. Un abuelito sentado solo, murmurando algo que no podía escuchar. Pero en los días siguientes, al repetir sus recorridos, comenzó a notar el patrón. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo lugar. Siempre con esa actitud que no encajaba del todo con la idea de alguien que simplemente está hablando solo. Algo en esa imagen comenzó a incomodarlo. No por miedo, sino por curiosidad. Había una tranquilidad en el rostro de Ernesto que no correspondía con lo que Martín esperaba encontrar en alguien que, según los demás, estaba perdiendo la razón. Y esa contradicción fue suficiente para que, poco a poco, empezara a prestarle más atención. Un día, sin planearlo demasiado, decidió sentarse en una banca cercana, no lo suficientemente cerca como para invadir su espacio, pero sí lo bastante como para observarlo con más detalle. Desde ahí, pudo notar algo que no había visto antes. No había desorden en sus gestos. No había incoherencia. Sus movimientos eran pausados. Sus expresiones tenían sentido, como si realmente estuviera participando en una conversación, solo que esa conversación no tenía sonido para los demás. Martín regresó al día siguiente, y al siguiente. No siempre se sentaba cerca, pero comenzaba a ajustar su rutina para coincidir con la de Ernesto. No sabía exactamente qué buscaba, pero había algo en esa escena que no podía dejar de observar. Mientras tanto, su propia vida seguía en pausa. Las oportunidades no aparecían, las respuestas no llegaban, y el peso de la incertidumbre comenzaba a hacerse más evidente. En medio de todo eso, ese anciano que hablaba solo empezó a convertirse en una especie de punto fijo, algo que, aunque no entendiera, estaba ahí todos los días, sin fallar. Y fue precisamente esa constancia lo que finalmente lo llevó a dar el siguiente paso. Durante varios días, Martín se limitó a observar desde la distancia, como si temiera que cualquier acercamiento rompiera algo que aún no entendía del todo. Había en don Ernesto una tranquilidad que no encajaba con la imagen que el resto del barrio había construido sobre él. Y esa contradicción comenzó a generar, en el joven, una especie de inquietud silenciosa, una sensación difícil de explicar, que lo empujaba a volver al parque, incluso
cuando no tenía ganas de salir de casa. Era como si, en medio del desorden que sentía en su propia vida, aquel anciano representara una forma de equilibrio que no sabía cómo nombrar, pero que de alguna manera necesitaba observar más de cerca. Una mañana, el clima estaba ligeramente más frío que de costumbre, y el parque tenía menos gente de lo habitual. Martín llegó un poco antes que otros días, y sin pensarlo demasiado, decidió sentarse directamente en la banca, donde Ernesto solía estar, como si quisiera experimentar, desde ese mismo lugar, aquello que había estado mirando desde fuera. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que finalmente vio al anciano acercarse con su paso lento, pero firme, como siempre, con esa presencia serena, que parecía no alterarse por nada. Cuando don Ernesto lo vio sentado en su banco, no mostró molestia ni sorpresa, simplemente se detuvo un instante, lo miró con atención, y luego, con un gesto suave, se sentó a su lado, dejando una distancia respetuosa entre ambos. Durante unos segundos, no dijeron nada. Martín sintió que debía decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Había pasado tantos días observándolo, construyendo preguntas en su mente, que ahora, en el momento de hablar, todo parecía desordenarse. Finalmente, con cierta torpeza, rompió el silencio preguntando algo que llevaba tiempo rondándole la cabeza, aunque no sabía si era apropiado hacerlo. Le dijo que lo había visto varias veces ahí, que había notado que hablaba solo, y que no entendía por qué lo hacía. No lo dijo con burla, ni con juicio, sino con una sinceridad que sorprendió, incluso a él mismo. Don Ernesto no respondió de inmediato. Giró ligeramente la cabeza hacia Martín, y lo observó con una expresión tranquila, como si estuviera midiendo no las palabras, sino la intención detrás de ellas. Luego, con una voz baja y pausada, respondió algo que no sonó a explicación, sino más bien a una invitación a mirar de otra manera. Le dijo que no estaba hablando solo, que nunca lo había estado. Martín frunció ligeramente el ceño, esperando una respuesta más concreta. Pero Ernesto continuó con la misma calma, explicándole que ese momento del día era el único en el que podía hablar sin apuro, sin interrupciones, sin la necesidad de ordenar las palabras para que alguien más las entendiera. Era, según él, el espacio donde podía ser completamente honesto, donde podía decir lo que realmente sentía sin tener que justificarlo. Martín no supo qué responder. Parte de él quería insistir, pedir una explicación más lógica, algo que encajara mejor con lo que estaba acostumbrado a entender. Pero otra parte, más silenciosa, empezó a notar que en esas palabras había algo que no se podía reducir a una respuesta simple. Fue entonces cuando don Ernesto hizo algo que cambió por completo la percepción de Martín. Le preguntó, con la misma serenidad, si alguna vez había tenido una conversación en la que realmente sintiera que estaba siendo escuchado. No una conversación cualquiera, sino una en la que no tuviera que medir sus palabras, ni cuidar su imagen, ni temer ser juzgado. Martín se quedó en silencio. Pensó en sus amigos, en su familia, en su relación pasada, y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. Ernesto no necesitó que respondiera. Asintió levemente, como si ya supiera lo que pasaba por su mente, y continuó hablando, no con la intención de convencerlo, sino de compartir algo que para él era natural. Le explicó que ese momento en el parque no era una costumbre vacía, sino una forma de mantenerse en pie, de ordenar sus pensamientos.
de no sentirse completamente solo, incluso cuando la vida había cambiado tanto a su alrededor. Y entonces, casi sin darse cuenta, Martín hizo una pregunta que no había planeado, pero que salió desde un lugar más profundo de lo que esperaba. Le preguntó si estaba hablando con alguien en específico. Don Ernesto lo miró nuevamente, esta vez con una leve sonrisa, y respondió con una sencillez que desarmó cualquier intento de racionalizar la situación. Le dijo que hablaba con alguien que siempre estaba, incluso cuando nadie más lo estaba. Esa frase quedó suspendida en el aire, sin necesidad de explicación adicional al Martín. No insistió, no porque no tuviera más preguntas, sino porque sintió que cualquier palabra podía romper algo que empezaba a comprender de una forma distinta. A partir de ese día, algo cambió en la rutina de Martín. Ya no iba al parque solo por curiosidad, ni por distracción. Empezó a ir porque, de alguna manera, ese espacio se convirtió en un punto de encuentro, no solo con don Ernesto, sino con algo que él mismo había estado evitando enfrentar. No siempre hablaban, de hecho, muchas veces compartían el banco en silencio, cada uno en su propio pensamiento, pero con una sensación de compañía que no necesitaba ser explicada. Hubo días en los que Ernesto no decía nada en voz alta, pero su presencia seguía siendo la misma. Otros días, Martín se encontraba hablando más de lo que esperaba, contando fragmentos de su vida, cosas que no había compartido con nadie más, no porque no pudiera, sino porque nunca había encontrado el momento o el lugar adecuado. Y en ese banco, en medio de un parque, que para muchos era solo un espacio más, encontró algo que no había buscado directamente, una forma de entenderse a sí mismo. Con el paso de las semanas, Martín comenzó a notar cambios en su forma de ver las cosas. No eran cambios bruscos ni decisiones repentinas, sino ajustes pequeños, casi imperceptibles, en su manera de enfrentar el día a día. La incertidumbre seguía ahí, los problemas no habían desaparecido, pero ya no pesaban de la misma manera. Había algo en esa rutina compartida que le daba una sensación de estabilidad que no dependía de lo externo. Un día, sin previo aviso, don Ernesto no apareció en el parque. Martín pensó que quizás había salido más tarde, o que simplemente no había ido ese día. Pero al siguiente día ocurrió lo mismo, y al siguiente también. La ausencia empezó a sentirse de una forma que no esperaba. No era solo la falta de alguien en ese banco, era la ausencia de algo que había empezado a formar parte de su vida sin que se diera cuenta. Después de varios días, decidió averiguar qué había pasado. Preguntó a algunos vecinos, hasta que finalmente alguien le indicó dónde vivía Ernesto. Caminó hasta su casa con una mezcla de preocupación y duda, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Tocó la puerta, y tras unos segundos, fue recibido por una mujer que le explicó, con una voz suave, que don Ernesto había enfermado y que ya no salía como antes. Martín no supo qué decir en ese momento. Agradeció la información y se quedó unos segundos más frente a la casa antes de decidir volver al parque. Se sentó en el banco, el mismo de siempre, y por primera vez el silencio se sintió distinto. No era incómodo, pero tampoco era igual. Pasaron unos días más, hasta que finalmente decidió regresar a la casa de Ernesto, esta vez con la intención de verlo. Cuando entró, lo encontró sentado en una silla, más delgado, más cansado, pero con la misma expresión serena que siempre había tenido. Al verlo, Ernesto sonrió ligeramente, como si no le sorprendiera su visita. Hablaron poco ese día. No hacía falta mucho. En un momento, Martín le dijo algo que llevaba tiempo sintiendo,
pero que recién ahora podía poner en palabras. Anne le agradeció, no por algo específico, sino por todo lo que había significado, sin necesidad de explicarlo. Ernesto lo escuchó con atención y, después de un breve silencio, le respondió con la misma calma de siempre. Le dijo que todos, en algún momento de la vida, necesitamos aprender a escuchar, de verdad, no solo a los demás, sino también a ese espacio interno, donde las respuestas no siempre llegan de inmediato, pero siempre están. Hay quienes pasan la vida buscando respuestas en el ruido, en la prisa, en las palabras de otros, sin darse cuenta de que algunas de las conversaciones más importantes no necesitan voz para existir. Porque no siempre se trata de hablar para ser escuchado, sino de encontrar ese lugar donde uno puede ser completamente honesto, sin miedo, sin filtros, sin necesidad de explicarse. Y quizás, en medio de esa búsqueda, descubrimos que nunca estuvimos realmente solos, que siempre hubo algo más, acompañándonos en silencio, esperando que, en algún momento, aprendiéramos a detenernos lo suficiente como para escuchar.